El vínculo entre la imaginación infantil y la creatividad. Palabras sabias de Hayao Miyazaki. Uno de los primeros recuerdos de Hayao Miyazaki es un bombardeo que presenció cuando tenía solo 4 años y medio. Recuerda despertarse en la noche, ver su ciudad en llamas y huir mientras sostenía la mano de su padre. A pesar del peligro, él no tenía miedo porque al ver la luz de los edificios en llamas, el cielo estaba tan brillante como la mañana. Miyazaki creó mundos vívidos para que muchos recuerden que se debe a su conmovedora infancia. Por eso, Studio Ghibli es más que una compañía de animación. Se convirtió en el hogar de millones de personas que deciden creer en algo más. Pero, ¿cuál es el secreto de la creatividad de Miyazaki? ¿Y cómo cobran vida sus historias con tanto vigor, esperanza y fragilidad? Tanto como la disciplina y la perseverancia que juegan un papel importante en todas sus obras, hay un ingrediente importante que abarca a él y muchos artistas: imaginación. Es cierto, los genios más creativos son los que nunca crecen del todo. El mundo puede ser un lugar aterrador y terrible. Los niños son lo suficientemente inteligentes como para entenderlo cuando las luces se apagan cada noche, pero también son lo suficientemente resistentes como para poder hacer frente a esos monstruos. Cuando son testigos de que algo terrible sucede, no pueden evitar combatirlo con su creatividad para hacer desaparecer su tristeza y sus temores. Es curioso cómo jugar mantiene el cerebro joven y sano. Miyazaki afirma: la grandeza de una mente está determinada por la profundidad de su sufrimiento. La creatividad tiene 2 fases, la intuición y el análisis. No se trata tanto de encontrar una musa, sino más bien, según muestra la investigación, se trata de la exposición y la experiencia. Es solo experimentar dolor, placer y todo en medio lo que le permite a una persona entender otras perspectivas, resolver problemas y generar nuevas ideas. Entonces, ¿qué le ayuda a Miyazaki a mantenerse enfocado? Una palabra: escapismo. Solo cuando el individuo observa el mundo y reconoce la monotonía en la oscuridad, es que siente la necesidad de aferrarse a una realidad diferente y absorberla. Aunque Miyazaki vivió los terrores de la Segunda Guerra Mundial, todavía atesoraba la idea de volar. Hechizado por la compañía de su padre que fabricó aviones de combate para la guerra, no los vio como armas destructivas, sino que escapó de esa dura realidad a través de los sueños. Aquí es donde entra en juego la fantasía. Borra la idea de que la imaginación proviene siempre de los arcoíris y las mariposas. La investigación muestra que es más probable que un individuo aproveche su imaginación en respuesta a los eventos traumáticos. A primera vista, mirando las animaciones coloridas de Miyazaki, uno podría asumir que es un bromista alegre, pero Miyazaki ha admitido ser bastante pesimista. Aún así, quiere perseverar en sus películas para niños el tener valentía de enfrentar al mundo en todo su horror. Miyazaki dice: cuando uno de mis empleados tiene un bebé, no puedes evitar bendecirlos por un buen futuro, porque no puedo decirle a ese niño: oh, no deberías haber venido a esta vida. Y sin embargo, sé que el mundo va en una mala dirección. Así que con esos pensamientos conflictivos en mi mente, pienso en qué tipo de películas debería estar haciendo. Representar las emociones con sinceridad es probablemente el mayor activo que ha aportado a sus películas. Como sus personajes siempre buscan algo, ya sea hacer una entrega, descubrir sus talentos o encontrar a sus padres, Miyazaki hace todo lo posible para ilustrar la complejidad en las acciones más simples. Tenía talento para encontrar aventuras dentro de lo mundano y sostenía implacablemente la esperanza a pesar de las cosas que vio mientras crecía. Sin el poder de la flexibilidad, no nos habría abierto las puertas para que exploráramos su mente, que aprendió la capacidad de recuperación a través de las artes creativas. ¿Eres un amante de Miyazaki? ¿Qué película va más contigo? Por favor, comparte tus pensamientos con nosotros abajo. Suscríbete a nuestro canal para más contenido y comparte este video con quienes lo encuentren útil. Con tu ayuda podemos llegar a más personas y brindar nuestro apoyo. Como siempre, gracias por vernos.